Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana la comparación entre el S&P 500 frente, todos los activos, ¿no? El spread entre bancos regionales y el S&P 500 que nos está marcando el mínimo de los últimos 43 años. En un movimiento, 1971, en el que el diferencial es el máximo en ese spread entre los bancos regionales y S&P 500, que nos está marcando que los bancos regionales están siendo el chivo expiatorio de toda la fotografía, sobre todo por una gran banca que le mira y le dice, ven a mí, yo tengo el anillo, camina hacia mí. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana, en este inicio de semana, el movimiento de cómo se ve lo que el viernes empieza a ser una constante, no solo en Estados Unidos, sino en el conjunto también de Europa, en Occidente, respecto a los datos del desempleo. Vimos un dato muy bueno de peticiones de subsidios por desempleo, pero a la vez que conocíamos el dato de subsidios por desempleo, entrábamos otra vez en la tomadura de pelo. ¿Qué es lo que dijo Estados Unidos el pasado viernes? El dato es de más de 200.000, todo el mundo quedó sorprendido con el buen dato, pero tenía una letra pequeña. Se revisaba a la baja más de 70.000 el último dato, se revisaba más a la baja más de 140.000 en el siguiente dato, en el anterior, en el antepenúltimo dato. De tal manera que nos mostraba Estados Unidos, y ahora entraremos en España también, en la fotografía de que quien toca los datos los manipula como le da la gana. Es decir, tengo un dato que no es bueno, que no está revisado, que no es el definitivo y lo doy a bombo y platillo, pero luego tengo que revisarlo a la baja de una manera muy agresiva, dando una sensación al mercado de que el mercado laboral está mucho mejor de lo que el mercado laboral de verdad está. Es decir, si Estados Unidos hubiera presentado hace 2 datos el dato correcto mensual que nos dio el viernes, todos los analistas económicos habrían dicho, se está cediendo en materia de empleo. El dato es malo. Sin embargo, nos dieron un dato como este, veloz, que va a ser corregido, capado, va a ser capado en nada, porque lo van a tener que revisar. Es otra parte más de la tomadura de pelo constante sobre un inversor que dice, pero a ver, ¿va bien o va mal el empleo? Lo que no me puedes es dar un dato que es extraordinario y en cuanto haces la revisión del dato me dices que es 140.000 menos. ¿Cómo? Es decir, si me dije, ¿cómo? Que se queda en 70. En 70.000. De 200 y pico mil, pero tú me estás tomando el pelo. Y esa es la fotografía actual, que es lo mismo que se va viendo en el conjunto de Occidente, de cómo ir dándole un poquito de alpiste a la opinión pública, al ciudadano, de que la situación está mejor de lo que parece en términos de empleo. ¿Cómo lo vemos en España? Con el último dato que anunció Calviño un día antes. Dijo, bueno, el dato va a ser históricamente alto para el mes en el que estamos. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno aquí en España? Coger 400.000 fijos discontinuos, vamos subiendo la cifra, ya no son 100, ya no son 200, ya tiene 400.000 fijos discontinuos que van a empezar a trabajar en junio. ¿Cómo van a empezar a trabajar en junio? Tuve diciendo que ya están trabajando. De tal manera que cuando se revise el dato aquí en España, mejor. Cuando se dé el dato a Bruselas, Europa dirá, oiga, que estos 400.000 no son trabajadores. Son fijos discontinuos que ahora mismo están engrosando las listas del paro. Y ya no son 100.000 o 200.000, es que llevas 400.000. ¿Por qué? Porque la sensación de dar alpiste a la opinión pública por parte de los gobernantes en materia de empleo lleva a la sensación de que las cosas están mejor de lo que deberían estar. Es más, hacen un flaco favor al Banco Central Europeo porque el bolsillo del ciudadano en ese entorno en el que, bueno, el empleo aguanta, se suelta un poquito más. Y de esa manera están dándole el apoyo a aquellos empresarios que ven que en el margen empresarial, siendo inflacionario, hay una parte de recuperar lo perdido. Porque si este ciudadano dijera, se acabó, se corta, si las cosas van a ir a mal, voy a gastar lo justo, que es lo que Morgan Stanley, por ejemplo, nos dice de las pautas de consumo en la encuesta de AlphaWise que ha hecho esta mañana, que ha publicado esta mañana a las 6 de la madrugada, hora española, diciéndonos que el ciudadano de a pie ya quiere gastar en groceries y poquito más, que todo lo demás lo va a ir ralentizando en el consumo. ¿Qué es lo que sucede con el dato de empleo que vimos en Estados Unidos o con el dato de empleo español? Que se le va dando alpiste a la opinión pública
para que luego el dato de la... bueno, vamos a revisar a baja 140.000 puestos de empleo. Oye, perdona. Esto es una tomadura de pelo. Esto no debería llamarse ya el dato de empleo o el dato de nóminas. Esto debería ser, o debería empezar a llamarse, el dato que reajustaremos de nóminas. Lo que pierde completamente el valor analítico para el inversor, para el ciudadano, para la empresa e incluso para los propios inversores internacionales que dicen, oiga, ¿pero esto qué es? ¿El dato es este o es este? Porque la diferencia es enorme. Si usted me va a recortar el dato aquí, ¿por qué me lo ha dado mal? Y lo mismo en España. ¿Por qué me está usted manipulando de una manera grosera los datos de empleo con los fijos discontinuos en un entorno en el que usted sabe que a junio en el fondo van a volver porque llega la temporada de verano? Pero nos está generando una sensación de empleo que ahora mismo el ciudadano no tiene, ni de empleo ni salarios.